Hola, hola a todos ustedes, público en general. Vamos a arrancar. Primero quiero hacer una prueba de sonido. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha bien, Antonio. Perfecto, muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Pues vamos a arrancar primero con la introducción de este martes de ginecobstetricia. Tenemos un gran tema que lo va a ser expuesto por Edgar Apanco, doctor Edgar Apanco. Tendremos nuestro gran mentor Jorge Montalvo, pero antes, damas y caballeros, déjenme invitarlos al Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente. Así de fácil, así de sencillo, nos pueden seguir, nos pueden encontrar en YouTube. Fíjense, les voy a adelantar un spoiler pequeño. El tema de hoy, sangrado uterino normal, va a estar muy puntual, va a estar muy bueno. Cualquier cosa que se pierden lo pueden encontrar en YouTube. Medical Legal Center, así de fácil también nos encuentras. Te suscribes y todos los martes tendrás contenido nuevo sobre ginecobstetricia, como va a ser el caso de hoy. También lo puedes compartir en tus redes. Y hablando de compartir, en Telegram compartimos todo lo que pasa en nuestras sedes. No lo mismo lo que pasa en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, ahorita lo vamos a ver con Edgar Apanco, que lo que pasa a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, métanse en nuestro Telegram, voy a poner el link del grupo para los que nos ven en Facebook, en el chat lo voy a poner, y en el Zoom también lo voy a poner en el chat para que puedan formar parte de esta bella comunidad. Para los que son nuevos en estos webinarios, les voy a explicar la dinámica. Es muy sencilla. Nuestro doctor invitado tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al término, nuestro doctor mentor, Jorge Montalvo, complementará la charla. Y al final terminamos con el mejor público, que son los residentes en ginecobstetricia, para que hagan sus comentarios. Háganlos a través del Facebook chat o a través de Zoom en el chat. Yo les daré voz a sus comentarios y a sus preguntas. Tendremos un gran invitado, el cual podrá resolverlas. Ahora bien, antes de empezar, me gustaría dirigirme a todos los jefes de residentes. Si usted es jefe de residente y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarlas sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, bello público, les voy a presentar a nuestro gran doctor Edgar López Apanco, R4 de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General Zona Norte de Puebla. Adelante, doctor, le otorgo los micrófonos y el público es todo suyo. Adelante. Hola, buenas noches. Nuevamente agradecido por la invitación de Medical Legal Center, a nuestro anfitrión también, el doctor Jorge Montalvo. Y pues obviamente muchas gracias a todos. Es la segunda vez que me invitan y pues aquí vamos a estar mientras nos sigan invitando. El día de hoy es un tema importante, es un tema que todos los días vemos en las unidades de ginecología y obstetricia, en el hospital, en la consulta privada, hablando de sangrado uterino normal. Es un tema que desde el R1 hasta el R4 y hasta como médico adscrito vamos a seguir viendo toda nuestra vida. Los objetivos de esta plática son: uno, recordar el ciclo menstrual normal e identificar sus anormalidades; conocer las definiciones empleadas en el diagnóstico y tratamiento del sangrado uterino anormal, así como la clasificación de SUA-PAL-COIM y sus características; y entender un poco acerca de la fisiopatología del sangrado uterino anormal, y con eso desarrollar criterios de tratamiento. Y bueno, vamos a comenzar primeramente con el ciclo menstrual. Decimos que el ciclo menstrual, el intervalo normal es de 21 a 35 días. Eso está descrito en la mayoría de las bibliografías, con una duración de 5 días y una cantidad aproximada de 80 mililitros. Aquí podemos observar una imagen rápidamente. Recordemos la fase folicular, es cuando el endometrio comienza a proliferar, viene la ovulación posteriormente, que es la preparación para la concepción. Si se llega a hacer la fecundación, pues obviamente continúa el embarazo, y en dado caso que no continúe, pues comienza la fase lútea o la fase secretora, y con ello viene la menstruación. Este es un artículo interesante de UpToDate que se publicó en el 2020 y prácticamente nos dice lo mismo en la literatura americana que en la literatura mexicana. La mayoría de los ciclos en adolescentes duran aproximadamente de 21 a 45 días, con un sangrado menstrual de 2 a 7 días. Y el ciclo menstrual promedio en un adulto dura de 28 a 35 días, con 4 a 6 días de sangrado menstrual. Las pérdidas aproximadamente también son de 30 mililitros el límite inferior y 80 mililitros el límite superior. ¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo a la edad es las características del ciclo menstrual.
Se ha relacionado esa teoría con la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Como está menos desarrollado en las adolescentes, por eso provoca que los ciclos sean más irregulares y de esta manera también cause anormalidades que necesitan otro tipo de tratamiento a comparación de las pacientes adultas mayores. En este mismo artículo de Up to Date también se menciona que el sangrado abundante y irregular ocurre cuando el endometrio es inestable y es un sangrado por avance de estrógenos y que continúa o que se produce una reparación inducida por estrógenos. Esto generalmente es en la edad temprana o en las mujeres jóvenes, y cuando en las mujeres adultas, por la misma acción de los estrógenos y de la progesterona va cambiando, se vuelven más irregulares los ciclos menstruales. Rápidamente recordemos las características del endometrio, que está influenciado por factores de crecimiento epidérmico, ligandos antirrefurugilina, factor transformador de crecimiento. También juega un papel importante la leptina y la eritropoyetina. Y hay 3 tipos de inhibinas que van a hacer que el endometrio no siga proliferando. En este caso hablamos de 3 tipos de inhibinas: la moderación del endometrio, la angiogénesis y la deshidrolización y el remodelado tisular. Son factores que van a hacer que el endometrio no siga proliferando y con esto no nos lleva a un mayor sangrado. Recordemos que la producción de estradiol estimula la proliferación del endometrio a través de los 2 receptores alfa y 2 beta que tenemos, y esto nos va a producir una síntesis de ADN y una mayor actividad mitótica con proliferación de las glándulas y del estroma endometrial, y obviamente va a hacer que las características del ciclo menstrual. Recordar rápidamente la fase proliferativa. La podemos dividir de acuerdo a Linde en 2 fases: la fase proliferativa temprana y la fase proliferativa tardía. Y es aquí cuando la actividad mitótica produce el crecimiento y la pseudoestratificación de las células epiteliales, adquiriendo una forma cilíndrica, haciendo que los gránulos del citoplasma se llenen de glucógeno y que comiencen a acumularse vacuolas. Esto nos va a producir que las células del estroma se expandan y alcanzan un espesor endometrial de 3 a 5 milímetros. En la fase proliferativa tardía hay una ovulación con formación del cuerpo lúteo y una secreción en cantidad importante de progesterona. Decimos también la importancia de la progesterona. Esta está o va a estar influenciada por las 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a catalizar de estrógenos a estrona y obviamente nos va a producir mayor alteración en el endometrio. La 20 alfa hidroxiesteroide deshidrogenasa, que altera la actividad y la unión de los receptores de progesterona, y también por la actividad de la metaloproteinasa, disminuyendo la endotelina 1, causando vasoespasmo e inicio del sangrado menstrual. Decimos que la progesterona también nos causa una inducción activa de la síntesis de varias enzimas citoplasmáticas, así como la secreción de proteínas, como el péptido endometrial dependiente de prolactina y la progesterona, a partir de células endoestromales deshidrolizadas y estabilización de lisosomas, y esto nos va a producir la menstruación. Recordar que el endometrio de la fase folicular tiene los vasos subdesarrollados. La progesterona va a convertir el endometrio en un endometrio secretorio edematoso, rico en glucógeno, y esto va a aumentar las glándulas para producir una mayor vascularización. Cuando se produce la menstruación es por una contracción de las arterias espiraladas y hay una necrosis isquémica hasta la capa basal, influenciada por las metaloproteináceas, las enzimas líticas, granulocitos, macrófagos y macrófagos, y esto nos va a producir prácticamente una reacción inflamatoria que va a terminar en la menstruación. Acá una pregunta importante que, bueno, al menos a mí en el R1 me lo hacían, creo que a todos en algún momento nos hemos preguntado por qué la menstruación no coagula. Bueno, la menstruación hay una menor cantidad de factores de la coagulación, una menor cantidad de fibrinógeno y que esto se convierta a plasmina, acumulando eritrocitos con sustancia mucoide, proteínas y glucógeno, que prácticamente son los coágulos. Esto nos va a producir que la menstruación o las características del ciclo menstrual en la mujer pues no se coagulen, que son una sangre líquida. Rápidamente recordemos este cuadro que está en el artículo que se publicó en Comego en el 2020 y también está en la guía de práctica clínica acerca de la frecuencia, la duración, la regularidad y el volumen en mililitros, que es prácticamente lo que habíamos comentado. Es importante que como ginecobstetras, como residentes, entendamos perfectamente que aproximadamente las toallas, los tampones, los pañales, etcétera, tienen diferentes capacidades en mililitros y eso nos va a producir o nos va a dar una idea de qué cantidad de sangre está perdiendo nuestra paciente o en este caso la persona que estemos tratando. Una tabla rápidamente que se publicó en la guía de práctica clínica nos habla de la cantidad de sangrado de acuerdo a si es toalla sanitaria, de acuerdo a si es tampón y aproximadamente la cantidad de mililitros que tiene. La menstruación prácticamente es la descamación fisiológica del endometrio asociada a un sangrado uterino anormal
y pues obviamente esto sobrevive aproximadamente de 400 a 500 veces en la mujer en promedio. La capa funcional sufre descamación y la regeneración se produce a partir de la capa basal que permanece intacta y obviamente son las células en nicho. El consenso de SOGIVA 2017 nos dice que más del 50% de la pérdida menstrual total es un trasudado endometrial y que el componente de sangre entera usualmente varía entre el 30 y el 50%. Recordar rápidamente, no me voy a detener tanto en las definiciones por el tiempo, es un tema muy largo, pero recordar que estas son las definiciones que a la mayoría de nosotros nos han acostumbrado en la residencia: amenorrea, dismenorrea, menorragia, oligomenorrea, polimenorrea, oxomenorrea. Aquí están las definiciones, si quieren tomarle un screenshot a la pantalla para que igual las conozcan. No voy a detener en cada una. Sangrado intermenstrual, sangrado por deprivación, un sangrado posmenopáusico, un sangrado acíclico y el spotting. Prácticamente estos son conceptos, les decía yo, que nos han acostumbrado a todos, de hecho desde la facultad, en la residencia, algunos de nuestros escritos, pero que sin embargo son temas, o bueno, son definiciones muy abstractas, definiciones que de una u otra manera nos pueden llegar a confundir, y por eso es que surge esta clasificación de SUA-PALCOIN. SUA de sangrado uterino anormal, y bueno, decimos que también hay otra clasificación de acuerdo a la hemorragia, que es de acuerdo a si es prolongada, si es frecuente, de acuerdo a la cantidad de días. Estas van a ser la mayoría de las abreviaturas que vamos a encontrar generalmente en la mayoría de los artículos. Les digo, no me voy a detener en cada una, pero sí que estén conscientes de que las van a encontrar en muchos artículos y desafortunadamente nos crean mucha confusión a la mayoría cuando comenzamos a leer este tema, y que si nosotros no sabemos identificarla, pues nos va a causar problemas. Este artículo es muy interesante, salió publicado en la revista de FIGO. Ya es un artículo ya pasado, si no mal recuerdo se publicó en el 2014, cuando se empezó toda la definición del sangrado uterino normal, y prácticamente nos dice esto, que el término recomendado para ser abandonado es el de sangrado uterino disfuncional. Fue utilizado por primera vez en 1935 y prácticamente nunca se definió claramente su alcance, ya que tomaba una forma variable como un síntoma o como un diagnóstico. Vamos a empezar ya de lleno el sangrado uterino normal. Rápidamente como antecedentes, aproximadamente en el año 1700, William Cullen, profesor de la Universidad de Edimburgo, comenzó con estas investigaciones o la traducción de textos del inglés al latín y hablaba del término menorragia, que significa prácticamente estallar mensualmente. El término fue acuñado por este doctor, por Graves, en 1935, y de ahí surgen varias clasificaciones, surgen varias abreviaturas, pero es hasta el 2005 cuando un grupo de 35 expertos se reúnen en la ciudad de Washington, Estados Unidos, investigadores de 17 países, y posteriormente en la FIGO 2009, ante 600 ginecólogos aproximadamente, fue aprobada esta clasificación en 2010, de acuerdo al Comité de Trastornos Menstruales de la FIGO, y posteriormente se llevó a cabo la primera clasificación o la primera publicación en 2011 como guía, y en la COG aparece en el 2012, y bueno, surge la clasificación de SUA-PALCOIN. Esto está descrito, aquí puse la bibliografía de los dos artículos donde lo saqué. Uno es Doc Today, sangrado uterino normal, la terminología de PALCOIN, y el otro es el artículo original de FIGO. Bueno, esto lo pasamos. Decimos que el sangrado uterino normal es una causa muy importante de consulta ginecológica en México y en todo el mundo. 30% de las mujeres experimentan menorragias cada año, y estos autores, Mayo y Nichols, nos dicen que es la indicación en más del 66% para histerectomías totales abdominales y el 25% para operaciones ginecológicas. Ocurre aproximadamente en el 10 al 35 de las mujeres en edad fértil, y el 5% de las mujeres entre los 30 y los 39 años va a acudir al ginecólogo o al médico por una evaluación de una alteración del ciclo menstrual o una alteración del su útero. Esto nos lleva a que la mayoría de las pacientes, en el 21 al 67% de los casos, tengan anemia por deficiencia de hierro, que se va a ir compensando, no nos vamos a ir dando cuenta hasta que la anemia ya llega a una etapa avanzada o hasta que comienza a generar síntomas. El sangrado vaginal ocurre aproximadamente en el 4% al 11% de las mujeres posmenopáusicas, y este es un punto clave, importante que tengamos en cuenta. Más adelante les voy a dar unas recomendaciones acerca de esto, el sangrado en mujeres posmenopáusicas, por qué es importante y por qué tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos al sistema SUA-PALCOIN. SUA-PALCOIN fue un sistema, ya comentábamos, que se desarrolló para unificar criterios, para de una u otra forma no tener tanta terminología que pudiera llegar a confundirnos, y pues prácticamente lo dividimos en dos.
El grupo PALM, que corresponde a causas estructurales, prácticamente que son vistas por imagen o por histopatología, háblese de pólipos, adenomiosis, leiomiomas, hiperplasias o carcinomas. Y el grupo COIN, que está dado por causas no estructurales, que prácticamente no se pueden medir por una histología o por una imagen, llámese ultrasonido, llámese resonancia magnética, etcétera. Y aquí vamos a encontrar principalmente las coagulopatías, los trastornos anovulatorios, los trastornos endometriales, las causas iatrogénicas y las causas no clasificadas. La FIGO, y también en este artículo de UpToDate encontramos que también lo podemos dividir el sangrado uterino normal en crónico y en agudo. En crónico, cuando el sangrado del cuerpo uterino, que es anormal en frecuencia, regularidad, duración y volumen, se presenta en los últimos 6 meses. Y agudo, cuando este episodio es en una cantidad suficiente para que la paciente necesite una intervención médica y para evitar una mayor pérdida de sangre. El objetivo de este sistema de clasificación es desarrollar una clasificación pragmática acordando con una nomenclatura estandarizada para ser utilizado en todo el mundo por investigadores y médicos que tratan e investigan a las mujeres en edad reproductiva con sangrado uterino anormal. Bueno, esta gráfica la pasamos. Vamos a describir prácticamente la clasificación de Sewall-Pilecoin. Comenzamos con la P de pólipo. Pólipo es una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial, constituida por glándulas, estroma y vasos sanguíneos característicos. Hay diferentes causas, principalmente se ha descrito una proliferación monoclonal, alteraciones en los cromosomas 6 y 11 y aumento de las metaloproteinasas, así como aumento de la P63 y mutaciones genéticas a un desequilibrio entre los estrógenos y los progestágenos. Aquí podemos observar una imagen donde nos habla acerca de los pólipos y cómo los vamos a encontrar principalmente. Los principales factores de riesgo, la edad, la obesidad, la hipertensión y el uso de tamoxifeno. La prevalencia de esta patología es aproximadamente en el 10 al 15% de las pacientes asintomáticas y el 20 al 30% de las pacientes que llegan a presentar un sangrado uterino normal. El potencial maligno de los pólipos endometriales es aproximadamente del 0 al 12.9% y es mayor en las mujeres que son posmenopáusicas con síntomas. La incidencia varía entre un 0 y a un 4.8%. El diagnóstico principalmente lo vamos a hacer con ecografía. Hablando de sensibilidad y especificidad, podemos decir que la ecografía tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90% para el diagnóstico de esta patología y un valor predictivo negativo del 87 al 90%. En caso de no tener algún diagnóstico preciso con la ecografía, podemos recurrir a la histerosonografía y a una biopsia ciegas, aunque prácticamente no está tan recomendada por la implicación que esto nos conlleva. La prevalencia de pólipos con hiperplasias o carcinoma varía del 0.5 al 4%. Y bueno, prácticamente podemos hablar muchas cosas de los pólipos, pero bueno, no nos va a dar tiempo. La siguiente letra de Sewall-Pilecoin es adenomiosis. La adenomiosis, según el consenso de SOGIVA 2017, hay una prevalencia del 5 al 70% en las piezas de histerectomía en un corte histológico que tenían adenomiosis y se caracterizaba por una coexistencia de glándulas endometriales en el endometrio, endometriosis y una leiomiomatosis. Factores de riesgo que sean descritos: la multiparidad, los tratamientos con tamoxifeno, la edad, la mayor exposición a estrógenos, factores genéticos y epigenéticos. Y bueno, el diagnóstico prácticamente también lo podemos hacer con ultrasonido, una sensibilidad del 72% y una especificidad del 81%, versus para la resonancia magnética del 77% y una especificidad del 89%. Leiomiomatosis creo que es de las patologías más grandes, donde más podemos sacar provecho. Bueno, desafortunadamente por el tiempo no vamos a poder tocarlo, pero quiero que se lleven algo aquí muy, muy importante, que son los tumores cancerosos que surgen en las células del músculo liso y los fibroblastos del endometrio. Prácticamente es una patología muy común. Vamos a encontrar diferentes tipos de miomas, háblese de intramurales, de submucosos, de subserosos, y bueno, esto nos van a dar diferentes características. En esta imagen podemos observar cómo están de acuerdo a la característica, si tiene invasión hacia el útero, si son intramurales, si son submucosos o si son subserosos. También otra clasificación que se dice de los miomas es tipo 1, tipo 0 y tipo 2, de acuerdo a si invaden más del 50% del miometrio o si invaden menos del 50% del miometrio. Este es el estudio, en el estudio de Nursehall Study 2, donde se estudiaron aproximadamente
95,000 mujeres de 25 a 44 años entre 1989 y 1993, encontrándose que los fibromas por ecografía y por histerectomía fueron de 9.2 por cada 1,000 mujeres año en general y 30.6 mujeres negras y 8.9 para mujeres blancas. Si se dan cuenta, yo creo que la patología más común de sangrado uterino anormal en la mujer perimenopáusica y en la mujer muchas veces menopáusica. Pero acá hay muchas cosas. También encontramos miomatosis uterina en mujeres jóvenes. Por eso es importante que debemos saber las características de cada letra de su APALCOIM y saber identificarlas y saber cómo tratarlas. Decimos que la leiomiomatosis se encuentra en el 20 al 40% en la edad reproductiva, pero puede llegar a 70% en mujeres, principalmente en las blancas, y el 80% en mujeres negras. El 50% de las leiomiomatosis van a ser asintomáticas, pero cuando se asocian a síntomas, el dato o el signo clínico que más se ha documentado es el dolor en el 89%, la infertilidad y el parto pretérmino en mujeres que presentan síntomas. Aquí podemos observar una miomatosis uterina. Fue una paciente que tuvimos aquí en el hospital. Y bueno, se dan cuenta desde que puede ser desde muy pequeño hasta que puede ser muy grande y puede interferir en la vida de la paciente. Decíamos de los factores de riesgo, tomar café, pacientes con exposición a estrógenos prolongada, el uso de anticonceptivos. Algunas dietas se han relacionado con la leiomiomatosis, la historia familiar, las pacientes de ascendencia africana y también la exposición a estrógenos y progesterona. Prácticamente también aquí habla de los factores de riesgo y recordar que la posibilidad de malignidad es aproximadamente el 0.23%. Esta tabla se me hace interesante, lo clasifica de acuerdo a si es submucoso, si es pediculado, si es menor del 50% intramural o si invade más del 50% endometrial. Cuando es otro, cuando hay contacto con el endometrio, cuando hay contacto con si es subseroso pediculado, y cuando son híbridos, cuando son prácticamente tipo submucoso y subseroso. Esta clasificación está ya muy vista en algunos artículos, incluso en la guía de práctica clínica también ya aparece. Nos habla de acuerdo al grado de invasión que tiene la leiomiomatosis y obviamente otras clasificaciones. Hablar de la letra M, hablar de malignidad. Es poco común esta patología, pero yo creo que es también de las más importantes. ¿Por qué quiero decir esto? La hiperplasia con atipias, clasificada hoy en día como una neoplasia endometrial, debe tenerse en cuenta en pacientes en edad reproductiva, pero principalmente en pacientes posmenopáusicas, donde representa aproximadamente el 10% de los casos de sangrado uterino normal. Les comentaba hace unas diapositivas anteriores que debemos de tener en cuenta esto. Mujer posmenopáusica que presenta sangrado uterino normal, pensar en malignidad hasta no demostrar lo contrario. Los factores de riesgo, paciente mayor de 45 años, que tenga obesidad, que tenga una menarquia temprana, que tenga una menopausia tardía, historia de diabetes, nulliparidad, pensar en síndrome de ovario poliquístico, si tuvo terapia con tamoxifeno, o el antecedente de algún familiar con cáncer, con síndrome de Lynch o un síndrome de Cowden. Generalmente la hiperplasia sin atipias es muy común encontrarlo, principalmente las biopsias de endometrio. Tiene una progresión del 1 al 3% para malignidad, y mientras una neoplasia intraepitelial tiene una probabilidad de riesgo del 14 al 45%. Bueno, en un estudio que la hemorragia uterina, todos los cánceres se diagnosticaban en mujeres posmenopáusicas, aproximadamente el 7%, y en las perimenopáusicas el 1%. Si podemos observar acá también en esta imagen, en esta diapositiva, nos recuerda que la edad mayor a 55 años es una edad, un parteaguas entre que la paciente sea o tenga un sangrado por una causa maligna o un sangrado que pueda ser benigno por alguna otra causa. Los sarcomas del útero constituyen solo del 3 al 5% de todos los tumores uterinos y pueden presentarse como una hemorragia posmenopáusica. Generalmente estos tumores surgen del estroma del endometrio y pueden verse, pueden confundirse con una leiomiomatosis. Por eso es importante saber identificar cada patología, identificar principalmente que mujer posmenopáusica con sangrado uterino, alguna patología maligna, hasta no demostrar lo contrario. Hablando también de otros tipos de malignidad que también se engloban dentro de esta clasificación del sangrado uterino normal, vamos a encontrar el cáncer de trompas de falopio, los cánceres de cuello uterino, los cánceres de vulva y el colocarcinoma, que pues nos llevaríamos también infinidad de tiempo y pues bueno, por cuestiones no nos va a dar tiempo. Hablar de la C de coagulación, principalmente esto nos va a llevar a la incidencia del 1% de la población general. Aquí vamos a hablar de pacientes
generalmente caucásicas y en menor frecuencia de mujeres africanas o afroamericanas. Y principalmente hay que buscar aquí enfermedad de von Willebrand, a una agregación plaquetaria, a una alteración de la hemofilia, una enfermedad hepática crónica, una deficiencia de vitamina K, una púrpura trombocitopénica idiopática o también alteración de los factores de coagulación, llámese factor 8, factor de von Willebrand o el cofactor de ristocetina, que pueden ser causantes de alteraciones de la coagulación y problemas de sangrado uterino normal. La O de trastornos ovulatorios, aquí en este caso nos va a englobar a todas las afecciones que dan lugar a la ovulación. Las vamos a dividir tanto en fisiológicas como patológicas. Dentro de las fisiológicas vamos a encontrar la misma adolescencia, la perimenopausia, la lactancia y el embarazo. Y dentro de las patológicas vamos a encontrar el síndrome de ovario poliquístico, una hiperplasia suprarrenal congénita, tumores de los andrógenos, causas hipotalámicas, la ovulación, y bueno, debemos de pensarlas acá. La E de endometrio es el trastorno primario originado del endometrio que da lugar a menstruaciones abundantes con deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, llámese endotelina y prostaglandina F2-alfa, y un aumento excesivo en la producción de plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación, háblese de prostaglandina E2 y la prostaciclina. Medicamentos que nos pueden causar alteraciones del ciclo menstrual o alteraciones de un sangrado uterino anormal, llámese principalmente anticonvulsivantes como el ácido valproico, antibióticos como la rifampicina, algunos antidepresivos tricíclicos y las fenotiacidas, y esto también los anticoagulantes entran dentro de esta categoría tipo C, que pueden ser causantes de un sangrado uterino anormal. Y obviamente la N de no clasificado, aquí podemos englobar las malformaciones arteriovenosas, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica e hipertrofia del endometrio. Hasta acá, bueno, ya tenemos un panorama general del sangrado uterino normal, de la clasificación de SWAP-ALCOIN, y debemos recordar que la historia clínica es lo más importante cuando la paciente nos va a dar datos sugestivos de anemia, de su historia sexual, de su historia reproductiva, su calidad de vida, y los síntomas que ella tenga nos van a orientar hacia el tipo de patología que tenga. Nuevamente, quiero que quede muy presente esto, que es muy subjetivo lo que la paciente nos dice, el sangrado que ella nos dice. Siempre hay que preguntar si, por ejemplo, ocupa 5 toallas, qué tipo de toallas, qué tanto las empapa, si utiliza la paciente tampones, qué tanto los empapa, si está completamente lleno, porque eso nos va a hablar de la alteración que puede tener la paciente y también de la cantidad de sangrado que nuestra paciente puede tener. Recordar también como residentes, como ginecólogos, recordar que la biopsia endometrial tiene indicaciones médicas. Una de ellas es que la línea endometrial sea mayor de 12 milímetros, que tenga la paciente una hemorragia persistente, una edad mayor de 40 años, un peso mayor de 90 kilogramos y pues obviamente que tenga alguna alteración maligna o pensemos en una alteración maligna. Antes de meterle a un procedimiento quirúrgico debemos de corroborar primero el endometrio. Recordar, como en obstetricia, recordar también que esas pacientes se clasifican de acuerdo a la gravedad de los síntomas, como código rojo, código amarillo y código verde, y esto nos va a permitirnos a nosotros tomar decisiones en el manejo y la atención de estas pacientes. Hablar del tratamiento, de igual manera, nos vamos a tardar muchísimo tiempo, lo vamos a hablar como generalidades de tratamiento, y bueno, aquí el punto principal o el objetivo que quiero llegar es que el objetivo de la terapia es controlar el sangrado, tratar la anemia si está presente y restaurar la calidad de vida de estas pacientes. El tratamiento médico debe considerarse como la primera línea terapéutica del sangrado uterino normal no estructural y el sangrado de origen estructural. El tratamiento tiene que ir dirigido a resolver la condición de fondo. Creo que a todos acá nos encanta operar, nos encanta entrar a histerectomías, pero recordar que tal vez la primera línea no es lo quirúrgico, debemos de intentar primero medicamentos, otro tipo de terapias, y si en caso que la paciente no mejore o que no tenga las condiciones de mejoría, recordar que pues la histerectomía o los procedimientos quirúrgicos van a ser un parteaguas en que la paciente siga perdiendo sangre, siga teniendo anemia y que mejore su calidad de vida. En este artículo de Up to Date, publicado también en el 2020, en abril 25, nos habla del manejo generalmente, que primero debemos iniciar con progestinas. Podemos utilizar el dispositivo liberador de levonorgestrel, llámese Diumirena, el principalmente que utilizamos, o el Liletla, y medicamentos que también tengan altas dosis de progesterona. Eso nos puede ayudar a disminuir el sangrado uterino normal. Recordar también
que hay causas estructurales que por más que nosotros metamos algún tipo de hormona, pues también no vamos a poder controlar si no tiene otro tipo de tratamientos. Los AINES se sugieren como el tratamiento inicial. Esto hablábamos al principio en una diapositiva de que las prostaglandinas tienen mucho que ver con la inflamación y tienen mucho que ver con el sangrado. Entonces, al nosotros dar AINES, podemos inhibir la ciclooxigenasa y esta nos va a llevar a una disminución de las prostaglandinas endometriales y con ella una disminución del sangrado. Se asocia aproximadamente a un 20 al 50% de disminución del sangrado uterino anormal y también nos produce una disminución de la dismenorrea asociada en el 70% de las pacientes. Cochrane también describe el uso de ácido mefenámico y naproxeno como los AINES más estudiados en el sangrado uterino anormal y prácticamente en este artículo de UpToDate, de Cochrane, perdón, nos habla de que el ácido mefenámico y el naproxeno son los AINES que mejor han dado resultados en el sangrado uterino anormal y que prácticamente tienen la misma eficacia. El objetivo de este artículo fue investigar la efectividad de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos para lograr una reducción de la pérdida de sangre menstrual en mujeres en edad reproductiva y en comparación con placebo, pues nos dice que son menos efectivos que el ácido tranexámico o el danazol. La terapia con danazol también es muy buena, pero sin embargo tiene más efectos adversos. En esta tabla es importante que la tengan muy presente. La reducción del sangrado uterino con progestágenos, háblese de medroxiprogesterona 5 a 10 miligramos por día durante 12 a 14 días del mes o el uso de progesterona de 150 miligramos por dosis única. Aquí comparamos, o en esta gráfica comparé, de acuerdo a la bibliografía, si la progestina de depósito es mejor que la progesterona continua, llegando a la conclusión que la progesterona continua reduce aproximadamente el 90% del sangrado uterino anormal que la progesterona de depósito. Háblese también de los anticonceptivos combinados, principalmente. Acá nos habla de que la reducción del sangrado uterino anormal se reduce aproximadamente en el 43% de las pacientes con una pérdida de sangre al utilizar compuestos principalmente de etinilestradiol. Su utilización se asocia a una reducción del sangrado del 97% de los casos a los 12 meses y del 20 al 80% de las pacientes presentan amenorrea aproximadamente durante un año. Los anticonceptivos orales, prácticamente, háblese de monofásicos, bifásicos, trifásicos, lo que se recomienda es un comprimido cada 8 horas la primera semana y luego un comprimido los días 3 posteriores, logrando una respuesta adecuada en el 88% de las pacientes, comparado con el 76% de las pacientes con respuesta a aquellas que solamente fueron tratadas con acetato de medroxiprogesterona. Eso está descrito en el consenso de SOGIVA en el 2017. Y bueno, háblese de los anticonceptivos orales, principalmente, o el más descrito es los estrógenos conjugados de origen equino. Puse esta imagen del Premarin, que es como la más utilizada. Y bueno, prácticamente aquí se dice que de 25 microgramos cada 4 o 6 horas por 24 horas logra una disminución efectiva del sangrado en un 72% comparado con pacientes que recibían solamente placebo. El tratamiento debe prolongarse o luego de 24 horas debe continuarse con anticonceptivos progesteronas o anticonceptivos combinados por 10 a 14 días para reducir el sangrado uterino normal. El uso de ácido tranexámico también ya se describió. Prácticamente lo comparan la terapia de ácido tranexámico con placebo. Se dice que el ácido tranexámico es un excelente coadyuvante en la disminución del sangrado uterino normal. Sin embargo, que puede tener muchas implicaciones y todavía no está completamente estudiado. Por eso es la situación que no lo utilizamos de rutina. Esteroides exógenos, háblese del danazol, se reducen aproximadamente un 80% de las pérdidas sanguíneas y un 20% de esas pacientes reporta efectos adversos leves y tolerables, 50% no reporta efectos adversos con el 100 a 200 miligramos por día durante 3 meses. Los dispositivos intrauterinos, principalmente el diomirena, o los dispositivos liberadores del levonorgestrel, reducen el sangrado en el 97% de los casos a los 12 meses y 20 al 80% de las pacientes presentan amenorrea durante un año aproximadamente. Sin embargo, por los costos, pues no es lo más utilizado y tampoco lo más recomendado. En la ablación endometrial hay diferentes técnicas quirúrgicas y pues a lo que todo ginecólogo le encantan las histerectomías, es el procedimiento de última elección. Sin embargo, se debe realizar en pacientes sin interés de embarazo y en las cuales haya falla de tratamiento médico o que haya una falla en la ablación endometrial. Recordar también
que la histerectomía tiene muchas complicaciones, una de ellas la lesión ureteral, la lesión vesical, que se reporta aproximadamente en el 2% de los casos. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Todo en orden, nomás para recordarte que te quedan 5 minutos, querido Edgar Apanco. Exactamente, sí, por eso vamos muy rápido. La conclusión, bueno, prácticamente ya estamos en tiempo. Quiero que se queden aquí con estas conclusiones. Para mí se me hicieron muy importantes. Si alguno de ustedes quiere agregar algún otro punto, sería excelente. Recordar que el sangrado uterino anormal es un tema que todo ginecólogo, todo residente pasa 4 años leyendo, no termina de aprender y que toda la vida vamos a seguirlo viendo. No todo es obstetricia, también recordar que tenemos pacientes ginecológicas y pues esta es una patología que todos los días vemos, todos los días desayunamos, todos los días comemos y todos los días vamos a estar cenando. Como conclusiones, esta nueva terminología facilitará el entendimiento y la comunicación independientemente del idioma y la cultura, además del acercamiento más entendible con nuestras pacientes. La clasificación de SUA-PALCOIN facilita la investigación epidemiológica, etiológica y el tratamiento de las pacientes con sangrado uterino anormal. Recordar que toda hemorragia uterina se debe investigar la etiología y dar el tratamiento dirigido. Y un punto muy importante, paciente posmenopáusica con sangrado uterino, pensar en malignidad hasta no demostrar lo contrario. Pues muchas gracias nuevamente al equipo de Medical Center. Realmente estaría muy bien que nos dieran más tiempo para podernos expresar un poco más, porque son patologías que creo que a todos nos encantan, tenemos muchas dudas y que en 40 minutos nunca nos va a dar tiempo. Si alguno de los compañeros quisiera la presentación o algo, aquí les dejo mis datos. Con todo gusto se las puedo enviar. Y bueno, estamos para servirles. Únicamente recordándole a todos los compañeros R1, R2, R3, R4. Esta última diapositiva, un último consejo. Disfruten el camino. Lo mejor está por llegar. Los que ya vamos de salida, prácticamente vamos mirando hacia atrás, pero recordar también que por delante nos espera un camino muy largo de muchas cosas. No sabemos qué personas pueden llegar a nuestra vida, no sabemos qué pacientes podamos toparnos en el camino y pues disfrutar el camino. Lo mejor está por llegar. Para los que van ingresando al R1, pues disfruten el camino. Así es esto. Muchas felicidades a todos los que son R1 y pues muchas gracias nuevamente a Medical Center, a Jorge Montalvo por la invitación y pues aquí estamos nuevamente para otra sesión si gustan ustedes. Muchas gracias, doctor Edgar. Lo felicito por su presentación. Vamos a dar paso con el doctor Jorge Montalvo. Nomás te voy a pedir que si podrías dejar de compartir tu pantalla para podernos vernos todos. Sí, claro. Muchas gracias. Vamos con nuestro doctor mentor. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Edgar, pues nuevamente, ¿no? La verdad que muy bien. Fíjate que tuve la oportunidad hace una semana de participar en un evento donde tuvimos la oportunidad de compartir y discutir y comentar precisamente sobre sangrado uterino anormal. Y la verdad es que pues lo que vi ese día, lo que veo el día de hoy, de verdad que no hay mucha diferencia, ¿eh? Realmente felicidades. Como tú dices, es un tema extremadamente amplio. Es un tema bastante más complicado de lo que parece. Ahorita tú nos los pusiste así, diríamos en términos coloquiales aquí en mi pueblo, muy cuchito, así muy fácil. Pero la verdad es que es un tema muy complicado y algo que mencionabas tú es el pan nuestro de cada día. Es decir, obviamente vivimos mucho de las patologías, de las complicaciones obstétricas, pero la paciente que nos llega con el proceso infeccioso y la paciente que nos llega con el trastorno hemorrágico es de todos los días. Y esto, todo lo que tú nos veniste puntualmente señalando, creo que es muy importante. Primero tenemos que entender que ya la clasificación PALCOIN es lo aceptado internacionalmente. Ya no hay excusa para hablar de que la metrorragia, que el sangrado uterino disfuncional, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que hablar de patologías porque finalmente tenemos que entendernos y hacerle entender a la paciente qué es lo que tiene. Esa es la ventaja que tiene esta clasificación, que nos permite de manera muy puntual señalar cuál es la patología que estamos identificando, que estamos diagnosticando y cuáles serían entonces los procesos, el protocolo de manejo para la atención de esta paciente. Entendiendo, como bien también nos mencionabas,
que siendo tan importante, es decir, estamos hablando que el 30% de las mujeres en su edad reproductiva, es decir, desde la adolescencia hasta inclusive algunas de ellas pasando esta edad, llegando hasta la menopausia, van a tener trastornos hemorrágicos, con lo cual ese 30% habla de un montonal de mujeres. Hay algo que es muy importante en esta clasificación y creo que tenemos que conocerla muy bien los ginecólogos. Es decir, no es nada más de que como ahorita tú nos las presentaste, tenemos que aprender a dominarla, porque esto nos va a permitir estar pensando en patologías muy especiales de manera constante. El otro día tuve la oportunidad, como cosa anecdótica, de una paciente que estuvieron viendo por un trastorno, obviamente de un sangrado uterino anormal, y le dieron el manejo que ahorita tú mencionabas, le colocaron un dispositivo con levonorgestrel para controlarlo. Habitualmente diríamos esta paciente debería de dejar de sangrar seguramente en los primeros 1 o 2 periodos y los sangrados deberían de disminuir rápidamente. Pero si esta paciente lo hubieran estudiado bien, y como tú mencionabas, al hablar de coagulopatías, sabemos que hay pacientes que tienen deficiencia del factor 8, ¿sí? Que va a modificarse con la colocación de los dispositivos de levonorgestrel, porque se modifican los receptores tanto de estrógenos y de igual progestacionales, lo que van a modificar obviamente el factor 8 y por lo tanto va a haber un trastorno de coagulopatía y esa paciente va a estar sangre y sangre y sangre y sangre y se gastó dinero y le siguen dando y le siguen haciendo y no la estudiaron. Entonces es muy importante la historia clínica, sentarse a ver cuáles son los antecedentes de esta paciente, cuáles son los factores de riesgo y entonces en un momento dado irlos descartando así como bien puntualizaste de acuerdo a las patologías más frecuentes. Es también creo que muy importante el entender que toda paciente, y yo insistiría también con las conclusiones que tú nos das, toda paciente en edad menopáusica que presente un sangrado postmenopáusica, válgase la redundancia, debe ser una paciente que debe ser estudiada y sobre todo debe ser biopsiada. Es decir, aún entendiendo, existen parámetros en relación para la identificación del engrosamiento del endometrio como factor determinante en muchos de los casos para tomar decisiones. Pero acuérdense que esto no es, en medicina no hay recetas. Toda paciente postmenopáusica que presente sangrado, ¿sí? Deberá ser biopsiada. Actualmente tenemos 1000 opciones para poder biopsiar a una paciente, desde meterles un pipel así para tomar una biopsia que es realmente sencilla, hasta las gentes que tengan ya un entrenamiento formal, pues hasta meter un histeroscopio de estos de 2-3 milímetros que los podemos meter casi sin anestesia, con la oportunidad de poder hacer diagnósticos de precisión y tomar biopsias de sitios específicos. Entonces, todos estos aspectos creo que son muy importantes. Es decir, la paciente con sangrado no es nada más llegar y darle un hormonal o darle un antiinflamatorio no esteroideo, sino hay que estudiarla. Y hay que estudiarla bien para que entonces darle un tratamiento que realmente le resuelva. De momento, lo más importante, porque ya como tú nos dijiste, un porcentaje que va del 25 al 50% de estos pacientes van a generar anemia, ¿sí? Y eso va a afectar su calidad de vida, el pronóstico de salud para esa paciente a corto y largo plazo. Es decir, nos va a permitir controlarlo, pero después tenemos que resolver la causa etiológica, es decir, realmente dar una solución de fondo que podrá ir desde los tratamientos, vamos, simplemente en el caso de los trastornos ováricos, es decir, la regulación de los ciclos, hasta en un momento dado también, como decías, a todos yo creo que cuando nosotros, por ejemplo, yo cuando residente, el hecho que ya cuando llegas al cuarto año, ya no quieres operar cesáreas, tú lo que quieres hacer es histerectomías, ¿no? Pero para hacer histerectomías y hacer una buena histerectomía, lo primero que tienes que tener es tener un buen diagnóstico. Si tienes un buen diagnóstico, seguramente vas a hacer una muy buena histerectomía, una buena cirugía que le va a resolver a esa paciente su problema y va a generar una proporción de calidad de vida mucho mayor a largo plazo. Entonces, creo que es muy importante todo esto lo que nos has compartido y pues ahorita sí le pediría yo a todos los residentes que nos están oyendo que comiencen a discutir, que establezcan como protocolos, como seguimientos, estén revisando este tema, porque seguramente les va a reducir a la hora que salgan y estar solos. En la residencia, como decías tú, hay que disfrutarla, pero también la sufres
Y a la hora que sales, yo la primera vez que tuve un problema así de una paciente con una hemorragia importante, pues ya cuando estás de residente, pues siempre sabes que ahí atrás está finalmente está el adscrito a quien le puedes echar la culpa, ¿no? Pero cuando ya estás tú con la responsabilidad total de la paciente, sí tienes que brindarle todas las oportunidades, todas las alternativas de resolver, de mantener su salud y su vida. Entonces, creo que esto sí es muy importante, estarlo revisando, estarlo compartiendo, discutiendo los casos, buscando cuáles fueron las alternativas. Eh, Vienen nuevas terapias. Durante mucho tiempo tuvimos el Lutoral con estrógenos, ¿se acuerdan ustedes? La clormadinona con mestranol. Dejó de venir, ahora ya viene otra vez nuevamente la clormadinona a trabajar porque se está encontrando que es una muy buena opción para el manejo de estos trastornos hormonales, sangrados uterinos anormales de origen ovárico, entonces disfuncional. Entonces, hay muchas cosas, el futuro es muy amplio, pero el hoy es lo que tenemos que conocer para seguramente mejorar y investigar las condiciones a futuro. Entonces, primero que nada, otra vez muchas felicidades y acuérdense, todo el que quiera participar, las puertas están abiertas. Compartan con nosotros, así como Edgar, experiencias y creo que todos vamos a aprender mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Vamos a pasar con el mejor público que hay, con los residentes. Vamos con la primera pregunta por parte de Estefanía Martínez. Vía Zoom nos pregunta, buenas noches. Quisiera saber si en la clasificación Palmcoin se encuentra en orden de frecuencia. Le preguntan al doctor Edgar. Bueno, prácticamente no es que haya un orden de frecuencia. Yo creo que si nos vamos a toda la literatura, llámese UpToDate, llámese Cochrane, llámese Guía de Práctica Clínica, llámese FIGO, ACOG, lo que nosotros leamos, hay patologías que son más frecuentes. Yo creo que de todas las bibliografías que vamos a encontrar, la leiomiomatosis es la patología más frecuente. La malignidad, como lo decía yo, es la patología menos frecuente. Realmente SWAP-ALCOIM es un acrónimo únicamente para recordar todos los términos, recordar que cada uno tiene diferentes características y que cada uno tiene diferentes tipos de manejo. Decía yo, la miomatosis es la más común, es la que nos vamos a encontrar todos los días en la consulta ginecológica, es la que más vamos a operar, pero también recordar que, por ejemplo, la malignidad, también saber reconocer hasta dónde como ginecólogos podemos llegar y hasta dónde tenemos que enviarla al oncólogo. Saber reconocerla, saber identificarla. No hay un orden de frecuencia, hay patologías sí más frecuentes, sin embargo, para SWAP-PALCOIM simplemente es un acrónimo, es una forma de recordarlo y es una forma de aprenderlo completamente como residentes y como ginecólogos. Sí, vamos, yo quisiera nada más agregar, eso es un aspecto mnemotécnico, es decir, finalmente para poder identificar, como dice Edgar, las patologías, darles un orden de alguna forma para poderlas entender, comprender y seguir. Entendiendo que hay patologías orgánicas, todo lo que tiene que ver con el pan, y las patologías de donde hay cambios en un momento dado no orgánicos y que tienen que ver con factores funcionales y muchos de ellos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, la miomatosis, pero no dejaría de lado todos los sangrados de origen ovárico, todo lo que tiene que ver con la O, que son extremadamente frecuentes. Entonces, aquí vamos, lo importante es, como dice Edgar, el hecho de identificar la patología para poder darle un tratamiento adecuado, simplemente eso. Correcto, muchísimas gracias. Pregunta espectador anónimo vía Zoom. Los estrógenos que mencionaba en la diapositiva decía 4. Entonces, ¿se pueden utilizar en caso de urgencia? No, principalmente, yo creo que aquí debemos de tener mucho cuidado en toda la utilización de los estrógenos y de los progestágenos. Recordar, por eso comentaba al principio las características del ciclo menstrual. La fase proliferativa va a estar dada por los estrógenos, la fase secretora va a estar dada por los progestágenos. Prácticamente lo que nosotros hacemos es jugar con eso, de que si tiene más estrógenos me va a llevar a un crecimiento endometrial mayor. ¿Qué le tengo que hacer? Oponer con los progestágenos. Si el problema son los progestágenos, pues lo tengo que oponer con los estrógenos. Es cierto que en los sangrados uterinos, cuando el problema es hormonal o hay un desbalance, podemos utilizar estrógenos. Se recomienda que en toda paciente
que utilicemos estrógenos, siempre lo pongamos con un progestágeno para que lleguemos al nivel adecuado que nosotros necesitamos para nivelar ese sangrado. Yo creo que a lo mejor ahí hubo un problema o alguna falla en el entendimiento del uso de los estrógenos, excelentes para el manejo de la hemorragia, pero también recordar que nos va a llevar a más hemorragia si nosotros no lo sabemos utilizar. Claro, esto es bien importante, es decir, los hormonales son parte del armamentario en este tipo de problemas, pero como dice Edgar, se requiere un equilibrio. Si ustedes vieron, él lo presentó, creo que de alguna forma, el hecho, tú le vas a dar ya sea un progestágeno o un estrógeno, como dice él, pero después le tienes que seguir en un momento dado, darle una continuidad, un seguimiento para lograr ese equilibrio, porque si no vas a lo único que vas a echarle es, como dicen, más leña al fuego, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Y la otra, es decir, pues él nos decía, y creo que también a veces no les damos el valor justo, es decir, tal vez la primera línea de enfrentamiento de estos pacientes es los antiinflamatorios no esteroideos. Realmente son muy buenos, ¿no? El ácido mefenámico, el naproxeno. En muchos pacientes usados de manera adecuada, de manera concienzuda, pueden ser una primera arma con muchos menos riesgos y con muy buena tolerancia y con un resultado bastante efectivo, ¿no? Entonces, no hay que ver todo esto, ¿no? No quedarse con una parte. El armamentario es amplio actualmente, pero tiene que usarse de manera muy juiciosa. Correcto, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta de Marie Catalán, vía Zoom también. ¿Cuál sería el tratamiento en un paciente de 71 años con sangrado uterino anormal? Adelante. Yo creo que aquí debemos de individualizar muy bien a esta paciente. Es una paciente que todos hemos visto en alguna ocasión. Recordar que somos mexicanos, tenemos el cromosoma o prácticamente la carga genética para diabetes. La mayoría de mujeres de 70 años hay que investigar hipertensión, alguna otra patología agregada. Lo que les comentaba, recordar que toda paciente posmenopáusica que sangra es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Es una paciente que seguramente tiene atrofia de genitales, es una paciente que debemos llevar a cabo una buena historia clínica, una buena exploración para ver que ese sangrado no sea de vulva, que no sea de vagina, que no sea de los labios, que no sea de alguna otra parte anatómica de la parte de la mujer. Recordamos que esta paciente, les decía yo, todo sangrado uterino anormal en esas pacientes es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Recordar que esta paciente necesita un ultrasonido pélvico forzosamente para observar cómo está, que la causa no sea estructural, pero también necesita una biopsia de endometrio. Nosotros partimos a partir de ahí, decimos, esta paciente la manejamos como ginecólogos, esta paciente necesita una valoración por un médico oncólogo, y en alguna diapositiva, no recuerdo el número, ponía yo las indicaciones para la toma de la biopsia. Una vez que nosotros tengamos el protocolo completo, debemos de recordar también que esta paciente tiene patologías agregadas. Tenemos que apoyarnos en nuestros compañeros de medicina interna, de anestesiología, de cardiología, para que si nosotros la vamos a intervenir, sea para una histerectomía vaginal, un prolapso de órganos pélvicos, alguna otra situación, la tomemos como un conjunto y el objetivo es que la paciente mejore su calidad de vida. Creo que en todos los hospitales tenemos ciertos protocolos para estas pacientes. Yo me quedaría con su ultrasonido, con su biopsia de endometrio. Recordar que hay mujeres que a los 71 años también tienen vida sexual, su Papá Nicolau, y tomarle laboratorios, electrocardiogramas, su radiografía de tórax, valoración preoperatoria por medicina interna, valoración preoperatoria por anestesiología, y de esa manera tomar la mejor decisión y ofrecerle a nuestra paciente el mejor tratamiento posible. Sí, vamos, creo que ¿Algo que quiera añadir, Jorge? sí, lo que está diciendo Edgar pues, es muy puntual, ¿no? Es decir, ninguna paciente vamos a poderle hacer nada si no la estudiamos, ¿no? Yo simplemente comentaría, decir, todo esto que nos dice Edgar y saber cuáles las comorbilidades de esta paciente está presentando. Él nos presentó algunas de las diapositivas donde hablamos de algunos factores de riesgo. Por ejemplo, una paciente de 70 años que está tomando a lo mejor un montón de medicamentos, ¿sí? Algunos de los cuales pueden en un momento dado producir o tener efectos hemorrágicos. Simplemente a lo mejor es una paciente que es cardiópata y está mejor anticoagulada porque tuvo una trombosis hace tiempo, etcétera.
hay muchos factores. Hay que estudiarla, ver que, como dice él, que no haya factores orgánicos. Y después, yo estoy de acuerdo, es decir, ya le descartaste, no tiene ninguna lesión, no le encuentras ningún otro factor, es decir, no está tomando medicamentos de riesgo, todo eso, la tienes que biopsiar y aunque lo esté tomando, la tienes que biopsiar. Es decir, no podemos soslayar el hecho de que tal vez el factor más riesgo importante para la salud y la vida de esa mujer es que pueda tener una malignidad. Entonces hay que biopsiarla, punto. No hay que tenerle, es decir, obviamente, como él nos decía, hay indicaciones, pero también no estarlo posponiendo. Ya ahorita tenemos muchos medios, inclusive, como decía yo, con las nuevas herramientas tecnológicas y aparte con los nuevos materiales que tenemos, realmente no es algo tan complicado y podemos abreviar pues tiempos en este tipo de patologías donde el tiempo se vuelve importante, sobre todo cuando hablamos de una malignidad. Correcto. Muchas gracias a ambos por contestar la pregunta. Vamos a darle voz a los saludos por parte de Graciela Ortiz. Saludos a todos desde Ciudad de México. José Sabino Montiel dice, solo felicitar al doctor Edgar Apanco por su excelente presentación. Cristina Rodríguez nos dice, buenas noches, saludos al doctor Edgar, excelente persona y gran profesional. Pone Fanny Landeros, buenas noches a todos, doctora Fanny Landeros, y pone su correo a la disposición de todos. Miguel Ángel Ulloa, hola, buenas noches, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Jorge García Leal pone felicidades al médico residente, gran presentación. Francisca Díaz pone gracias por compartir desde Guadalajara, saludos. Y Nancy Cruz manda felicitaciones otra vez al doctor Apanco. Me gustaría pasar a las conclusiones, empezando por el doctor Jorge Montalvo y terminamos con nuestro gran invitado estrella, doctor Edgar. Adelante. Pues simplemente, vamos, creo que las conclusiones que nos presentó Edgar, creo que son muy puntuales, creo que son tal vez las importantes en este tema, creo que son las cosas que nos tendríamos que llevar a casa, todos. Simplemente nuevamente felicitarlo, realmente para el tiempo, como él dice, en 30 minutos revisar todo este tema es muy complicado. Desafortunadamente a veces los tiempos acá son también un poco justos. Pero lo otro, yo no quisiera terminar esto sin invitar, ahorita que oía al doctor de Ciudad del Carmen, etcétera, invitar a los residentes. La verdad que sí nos gustaría oír qué están haciendo en otras partes de nuestro país, qué están haciendo en otras partes de Centroamérica y de Sudamérica. Compartan con nosotros, es decir, vamos a aprender y creo que la mejor forma de aprender es el enseñar, el compartir el conocimiento. Yo les aseguro que ahorita Edgar lo podemos poner con el mejor que maneje sangrado uterino normal y no lo va a hacer mal, ¿no? Es decir, lo tiene ya bien medidito, ya bien digerido. Entonces, esto es importante para todos. Sí quisiera yo invitarlos, por favor, acérquense con nosotros, compártanos sus conocimientos, sus experiencias, qué están haciendo, cómo están haciendo, historias de complicaciones que son tal vez las que a donde aprendemos más, y historias de éxito también, compartan con nosotros. Esto, les digo, nos va a ayudar a todos, pero sobre todo al que lo presenta le permite un crecimiento profesional muy grande. Entonces, las puertas están abiertas, por favor acérquense, es la voz del residente. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Doctora Apanco, nuevamente muchas felicidades. Gracias. Vamos con usted, doctor Apanco. Muchas gracias, doctor Jorge, por sus palabras. Vamos con las conclusiones y de ahí damos pie al final del programa. Adelante, doctor Edgar. Bueno, pues nuevamente el agradecimiento a todo el equipo de Medical Legal Center por la invitación. Pues simplemente es un espacio para nosotros, para los residentes, un espacio donde podemos aportar, donde podemos preguntar, sin preocupación de que nos vayan a castigar, de que vayamos a fallar en algo. Es un espacio en el que todos podemos aprender. Decía yo, el sangrado uterino normal es una patología que en 30, 40 minutos no vamos a entender completamente. Es una patología que desde el R1, R2, R3, R4 estamos leyendo y seguimos aprendiendo todos los días. Nos siguen surgiendo nuevas dudas, pero va a ser el pan de todos nuestros días. Sea como residente, como ginecólogo, todos los días vamos a ver sangrado uterino normal. Importante que surjan dudas
importante que con estas pláticas nos surja la inquietud de ir a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, como decía el doctor Jorge Montalvo, en otros estados, en otras sedes, en Centroamérica, en Estados Unidos, etcétera. Unificar criterios, y creo que es un excelente espacio para que nosotros también podamos externar todas nuestras dudas y sobre todo seguir aprendiendo. Realmente me siento muy contento de que, bueno, ya vayan dos invitaciones. Sin dudarlo, aquí seguimos pendientes de todas las invitaciones que se puedan y seguir aportando. Como médicos debemos de seguir creciendo, debemos seguirnos apoyando y lo mismo que siempre les digo a mis R1, a mis R2, a mis R3 y ahorita en la presentación, disfruten del camino. Vale la pena, el cansancio vale la pena y cuando ya estás casi al final te das cuenta que todo el esfuerzo que hiciste, las noches de desvelo, los regaños, los sacrificios, empiezan a valer la pena. Con eso quiero terminar y pues nuevamente muchas gracias a todos por su atención y gracias al equipo de Medical Legal. Muchísimas gracias a usted, doctor Edgar, gracias por sus enseñanzas, también un tanto personal, no todo es el marco teórico, no todos son los fundamentos, también las experiencias personales creo que terminan marcando a las personas y yo también, aunado a lo que comenta el doctor Edgar, pues decirles que disfruten de sus etapas, ya una vez saliendo empieza ahora sí otro nuevo camino, pero si volteas atrás dices, pues todo valió la pena. Lo felicito por su puntual y enriquecedora presentación. Doctor Jorge, siempre es un honor compartir este pedacito de martes. Y voy a concluir, no sin antes invitarlos a que se suscriban a YouTube, Medical Legal Center, para que puedan encontrar todo lo que hablamos en esta tarde-noche de hoy. Facebook, Instagram, La Voz del Residente. Y por último, a usted, jefe residente, si necesita una de las prácticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto le damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Recuerden compartir sus enseñanzas porque al compartir aprendemos todos juntos. Yo soy Tony Vázquez, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.